Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. En este video quisiera hacer como un poco más de énfasis en lo que es la mejora de nuestras capacidades como hombres. Y quisiera hablar de tips para que ustedes aprendan idiomas, ya que cuando ustedes conocen un idioma están accediendo a un conjunto de información y de comunicación que no está tal vez disponible en el idioma nativo de ustedes, y todo ese conocimiento les va a dar una ventaja extra en la vida personal y social. Y entre más conocimiento tenga una persona de diversos temas, más poder tiene y mejor le va en la vida. Entonces, como lo he hecho en otros videos donde los impulso a aprender un nuevo idioma, o tal vez algunos ya lo saben o lo quieren estudiar o están pensando y no se han animado, les voy a explicar por qué es que muchas personas tratan de aprender una nueva lengua y no pueden, porque algunos llegan hasta la mitad y se desaniman y renuncian, y por qué a algunos se les hace tan difícil que no son fluidos o no comprenden el idioma de una forma normal, sino que tienen que luchar por traducir primero del idioma que están hablando al idioma que quieren decir y después hablar. O sea, tienen que hacer un proceso de traducción en sus mentes y eso es bastante molesto a la hora de aprender un idioma. Entonces se preguntan, ¿por qué es que hay gente que lo hace de una forma tan natural, incluso los niños? Voy a explicar qué es lo que está sucediendo y cómo pueden aprender un idioma fácil, relativamente más rápido, pero de una forma más natural, integrar ese lenguaje a su cerebro. El primer error que cometen las personas es que cuando quieren aprender una nueva lengua, ingresan directamente a una academia y en la academia llegan y la estudian por años y muchos salen hablando mal ese idioma, salen desanimados, se aburren, no le encuentran la gracia, les deja de gustar incluso, y algunos lo terminan nada más por el título, pero no lo hablan. Y eso cuesta un dineral. Les voy a explicar cómo ahorrar dinero también en ese proceso. El primer consejo es que no entre a una academia a estudiar un idioma hasta que usted no lo haya estudiado primero por su cuenta. ¿Y a qué me refiero? El enorme problema de la gente que entra a una academia es que empieza a tragar gramática y gramática y gramática y gramática y empiezan a pensar en el orden de la oración en ese nuevo idioma, en que qué es un adverbio, qué es un verbo, qué es un sustantivo, cuando el pronombre personal se pone en una posición o en otra, entonces empiezan a pensar más en gramática y no en el idioma. Empiezan como a resolver un tipo de matemática que no tiene el más mínimo sentido y que entorpece. Y esas son las personas que tienen que pensar primero, traducir y después hablar. Y no avanzan. Y quitarse esa maña de encima cuesta un montón. Entonces, el primer consejo es no entres directamente a una academia a estudiar hasta que no hayas estudiado ese idioma por tu cuenta. ¿Y a qué me refiero? Hasta que usted no haya llegado a un nivel intermedio de ese idioma, no vaya a una academia. No les estoy diciendo que no vayan del todo, vayan cuando ya ustedes han estudiado ese idioma por su cuenta. ¿Y cómo van a ahorrar dinero? Pues ustedes pueden hacer, ustedes saben que los idiomas se dividen en A1 y A2 para principiante, intermedio sería B1 y B2 y avanzado sería C1 y C2. Hasta que ustedes no puedan pasar un examen de ubicación con la teoría del A1 y el A2 y que no hayan ciertas cosas, no hayan hecho ciertas cosas que les voy a decir más adelante y que las dominen, no entren a una academia. No hagan eso hasta que no estudien el idioma por su cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, disculpen que me extienda, porque nosotros aprendemos a nuestro ritmo y a nuestra forma. Cuando usted va a una academia, todos tienen que aprender de la misma forma y al mismo ritmo y eso no es didácticamente correcto. Punto número dos, no traten de hablar el idioma que están aprendiendo. A ustedes no les tiene que importar hablar ese idioma porque la parte verbal es la última parte o la última fase del idioma cuando se está aprendiendo. Es lo último que se hace. Y algunas personas están aprendiendo y se molestan como en tratar de hablar y hablar y donde ven que no les salen, se frustran
y abandonan. Hablar es el último paso a la hora de aprender un idioma. Tercer punto, lea en voz alta y escuche conversaciones subtituladas aunque no las entienda. ¿Y esto qué función tiene? Y es el punto medular de todo. Si usted acostumbra su cerebro al idioma, aunque no lo entienda, al sonido, a la rítmica, a la forma en la que está sonando, va a ser más fácil que su cerebro lo absorba a que si usted se sienta a escribir durante 1000 horas la misma oración pensando en el orden del verbo, en el orden del sustantivo, que si el pronombre personal de tiempo va primero y el pronombre personal de lugar va después. Estas cosas atrasan. Entonces, si usted ingresa a estudiar un idioma o usted empieza, lea en voz alta, estudie la fonética del idioma. Eso es lo primero que yo le diría a una persona. Cuando usted va a estudiar un idioma por su cuenta, estudie la fonética. ¿Cómo suenan? ¿Cómo suenan las cosas? ¿Cómo suena la TH en inglés? ¿Cómo suena la U o la A umlaut en alemán? ¿Cómo suena la pronunciación de ciertos caracteres especiales en portugués, en francés? Aprenda primero cómo suenan para que usted pueda leer en voz alta y aunque usted no entienda la palabra, usted hace un esfuerzo por pronunciarlo, por aflojar la lengua en ese idioma. Y escuche también conversaciones simples para que su oído se acostumbre a la rítmica del idioma y al sonido del mismo. Y eso va a hacer que se vaya integrando en su mente poco a poco. Punto número 4, no memoricen vocabulario, por Dios. Acostúmbrense al vocabulario, pero no se pongan a memorizarlo. La forma más fácil de olvidar una cosa es memorizarla y por eso muchas personas que inician a aprender un idioma se frustran y no pueden porque tratan de memorizar una palabra por día o tratan de memorizar 3 palabras por día, agarran una hoja y se ponen a escribirla, escribirla, a repetirla y a repetirla. Y el día siguiente, cuando llegan, se acuerdan de solo una de esas palabras, gastaron un montón de tiempo o en el peor de los casos no se acuerdan de ninguna o se acuerdan durante una semana y si no la usan en cuestión de un mes, se les olvida y tienen que volver a empezar. Y para dominar un idioma extranjero, una persona que habla un idioma nativo maneja 5000 palabras de vocabulario en promedio. Algunos menos, tal vez algunos un poco más según el nivel de educación. Pero cuando usted aprende un idioma extranjero y no es nativo en él, el promedio de vocabulario son 3000 palabras para hablarlo correctamente. Si usted se pone a memorizar 3000 palabras, yo le puedo jurar de que se le van a olvidar. ¿Cómo se aprende vocabulario correctamente en otro idioma? Hay curvas de aprendizaje. Por ejemplo, usted vio hoy cómo se dice, qué sé yo, ascensor en chino. Si dentro de una semana usted se olvida de esa palabra, pero si dentro de una semana la vuelve a usar, esa curva de aprendizaje que iba cayendo, o sea, esa curva de memoria que iba cayendo de esa palabra, cuando usted dentro de una semana la vuelve a ver, esa curva sube. Después de esa semana, la curva empieza a bajar, pero baja un poco menos. Entonces usted la semana repasa esa palabra sin mucho esfuerzo y la curva vuelve a subir. Y cada vez que usted va haciendo eso, ese proceso de repetición constante requiere un esfuerzo bastante mínimo, pero es una repetición tan constante en el tiempo que la curva de olvido sobre la palabra va a empezar a ser más pequeña cada vez hasta que esa palabra se integra en su cerebro y ya la puede utilizar usted en el futuro. Y esa es una de las cosas importantes de que cuando aprendan un idioma, sigan leyendo en voz alta en él, porque así practican el área verbal, así practican la coordinación gramatical en su cerebro y así empiezan a recordar palabras que tal vez no ven hace 5 meses y que cuando la vieron la recordaron. Eso afianza más el vocabulario que sentarse a escribir 1000 veces la misma palabra en una hoja hasta aprenderla o esas cosas. Por eso, por ejemplo, hacer notas y pegarlas, qué sé yo, cómo se dice cocina en el idioma que están aprendiendo. Si ustedes la pegan un papelito en la cocina, cómo se dice puerta, cómo se dice techo, cómo se dice computadora, y ustedes van pegando esos papelitos en, en las diferentes partes de donde ustedes habitan, es más fácil aprenderlo así porque lo estás repasando constantemente que tratar de memorizar. Tercero, quinto, perdón, la gramática se debe de estudiar como un complemento del punto 3. El punto 3 decía que
lee en voz alta y escucha conversaciones subtituladas aunque no entiendas. Entonces, la gramática se debe de estudiar como un complemento de eso, pero ustedes no tienen que desvelarse por aprender el idioma gramaticalmente, sino de una forma natural. Cuando ustedes ya tengan cierto nivel de estudio propio, cierto nivel de conocimiento, ustedes llegan y empiezan a aprender el orden gramatical de las palabras. Ustedes empiezan a aprender el orden gramatical de las palabras. Y ahí van estudiando gramática poco a poco. Pero si ustedes se sientan a esa teoría de un solo golpe, se van a frustrar, se van a aburrir y no van a comprender el idioma. Sexto, hay que hacer asociaciones de lo que se aprende a situaciones y emociones, no estudiar en frío la materia. Es más fácil, por ejemplo, ir a un museo con un profesor del idioma que estás aprendiendo o por tu cuenta y decir, el domingo voy a ir a un museo, voy a apuntar en esta hoja vocabulario que hay en un museo, cómo se dice escultura, cómo se dice cuadro, y conforme usted lo va visitando, usted saca la hoja y va viendo cómo se dice eso en el idioma del museo. Ese cambio de ambiente, ese tipo de emoción diferente de estar en un lugar distinto a un escritorio, hace que todo ese tipo de vocabulario de palabras se aprendan de una forma más correcta. Incluso cuando usted va a otro lugar, por ejemplo, la playa, y usted está aprendiendo otro idioma, aprender cómo se dice mesero, cómo se dice hotel, cómo se dice cama, cómo se dice mar o montaña, cómo se dice árbol, y usted va repasando todo ese vocabulario mientras usted viaja, es una forma de asociación directa que es más efectiva que ver la palabra escrita en un cuaderno y escribir el significado a la par. Eso va a hacer que ustedes integren el idioma a su vida cotidiana y que lo aprendan más fácilmente sin estudiar mucho y de una forma muchísima más natural. Punto número 7, aprendan con música. Y volvemos al mismo punto anterior. La música es una emoción, es un cambio de situación en el cerebro y es una forma más fácil de asociar porque hay un ritmo y una melodía de fondo con el que ustedes pueden integrar más fácilmente ese vocabulario a su cerebro. Si les gusta un grupo de una lengua que no hablan, ustedes pueden tratar de aprender vocabulario traduciendo las canciones o escuchando la canción, viendo la letra y a la par la traducción, y ustedes van a ir asociando el gusto que tienen por esa canción o por esa música, les va a hacer más fácil asociar las palabras y el vocabulario y requiere muchísimo menos esfuerzo que esa forma dogmática y pragmática de estudiar un idioma que tiene el 99% de la gente. Punto número 8. Tengan un diario y escriban lo que les pasó en el día en el idioma que están tratando de aprender. Tal vez al inicio no pueden hacer esto, pero conforme van avanzando, ustedes van a saber cuál es el momento adecuado de hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes empiezan antes que hablar a pensar en ese idioma, cuando hablen va a ser más rápido. Y escribir lo que les pasó en el día los expone a buscar vocabulario que tal vez no conocen y a asociarlo con las emociones que ya tuvieron en el día o con las situaciones que ya tuvieron en el día. Y es más fácil que, como he estado diciendo durante todo el video, que nada más llegar y hacerlo de una forma plana, sentado en un escritorio, llenando un libro de ejercicios. Si ustedes escriben lo que les pasó, aprenden a pensar en ese idioma. Y cuando usted aprende a pensar en ese idioma, aprende a hablarlo, porque usted para hablar tiene que pensar rápidamente lo que va a decir. Entonces, tener un diario los va a ayudar también a que cuando ustedes inicien dentro de un año, ustedes van a revisar lo que ustedes escribieron un año atrás y ustedes van a poder medir los errores que cometieron al inicio y qué avance han hecho hasta ese punto. Ahí es donde ustedes van a medir el avance de una forma palpable del idioma que ustedes están estudiando. Entonces, por eso yo le recomiendo a la gente que escribe un diario, porque además, si les pasó un evento de que vieron una noticia de política, van a practicar vocabulario de política. Si les pasó un evento con un deporte jugando con sus amigos, ustedes van a escribir sobre vocabulario de deporte. Entonces, escribir lo que le pasó a usted en el día lo va a hacer pensar en ese idioma, lo va a hacer practicar la escritura y lo va a hacer coordinar las ideas y aprender vocabulario haciendo asociaciones de lo que les pasó, que es lo que estaba yo diciendo a ustedes en el punto 4, de no memorices vocabulario, sino acostúmbrate a él. Punto número 9. Lea en voz alta antes de hablar. Es más fácil aprender a coordinar ideas, que es
también lo que ayuda a hacer escribir, como acabo de decir en el punto 8, leyendo. Cuando usted lee, usted ya escribe la idea coordinada. Entonces a usted le empieza a integrar en su cerebro y empieza a practicar la soltura de la lengua y la agilidad con la que usted pronuncia y une palabras, porque cuando hablamos de una forma nativa pegamos una palabra tras la otra y por eso no sonamos como robots, sino que sonamos fluidos. Esa fluidez que tiene el nativo o la persona que domina mucho un idioma que aprendió, se aprende leyendo en voz alta. Y eso ayuda a que a la hora en que usted, como último paso del idioma, como ya dije, usted vaya a hablar, ya tenga su cerebro preparado para escupir palabras, para escupir oraciones, frases, y no le va a costar tanto y le va a dar menos miedo, porque hay mucha gente que le da miedo hablar con un nativo del idioma que están hablando, en especial al inicio. Entonces, lean en voz alta, eso los va a ayudar a acostumbrar el cerebro al idioma, a hablar, a coordinar ideas, a practicar la fluidez. Y aunque no entiendan, y por eso les decía también que es importante la fonética, para que ustedes mismos no se enseñen a pronunciar mal las palabras. Entonces, aprender la fonética de ese idioma es el primer paso. Y el punto número 10, hablar el idioma es el último paso del aprendizaje del mismo. Hablar es lo último que hacemos. Incluso es más fácil y hasta más útil y más factible hasta cierto punto comprender una conversación o un documental o un programa de televisión o un libro que hablarlo. Cuando ustedes empiecen a hablar bien un idioma no significa hablarlo rápido, sino que se comprenda lo que usted dice, porque la finalidad de un idioma es la comunicación. Si usted se está comunicando bien en ese idioma de una forma clara y lenta, es más útil que si se comunica de una forma rápida y no clara, porque no se va a comprender lo que usted está diciendo. Mucha gente cuando aprende un idioma quiere demostrar de que lo domina hablando rápido y eso es un error porque no es correcto para la comunicación. Yo conozco gente que tiene 30 años de vivir en este país, que nacieron en el extranjero y aún tienen el acento y cometen pequeños errores cuando hablan español. Entonces no se moleste por sonar totalmente nativo, no se moleste por hablar perfectamente, porque siempre vas a cometer error si no es tu lenguaje, tu lengua nativa. Incluso nosotros cuando hablamos español cometemos faltas ortográficas o faltas verbales a la hora de hablar, que decimos palabras de una forma incorrecta, y eso es totalmente normal porque el idioma es algo muy complejo. Entonces, ese tipo de perfección no lo vas a alcanzar hablando rápido. Simplemente vas a atrofiar lo que estás diciendo y no te vas a poder comunicar correctamente. Es mejor hablar lento y claro y de una forma correcta que rápido y de una forma turbia. Entonces, hablar el idioma es el último paso y no se preocupe por hablarlo rápido, sino por comunicarse correctamente. Si la velocidad o la fluidez llegan con la práctica, pero no van a llegar por usted tratando de impresionar a alguien o de subirse el ego usted mismo diciendo, mira qué rápido que lo hablo, soy muy bueno. Eso no sirve para absolutamente nada. Amigos, cuando ustedes hayan cumplido todo esto, cuando ustedes vean que ya tienen la decisión de que lograron estudiar un idioma por su cuenta durante un año, año y medio, y ustedes ven que ya tienen un conocimiento base, ahí sí, métanse a una academia y estudian. Y ahí van practicando poco a poco la gramática, los pasos que yo he dicho, y se les va a hacer más fácil, pueden pagar hasta cursos intensivos que van a ver el idioma de una forma más fácil y es más barato, y no van a tener que andar lidiando con que vienen un examen y que no conocen la materia o que viene un examen y tienen problemas con cierta materia porque hasta ahora la están viendo, sino que cuando usted estudia un idioma previamente, lo va a absorber mejor y lo va a aprender mejor ya cuando usted se meta a una academia y va a sacar el título muchísimo más rápido que se la inicia desde cero. Y es muchísimo más fácil hacerlo de esa manera y no van a tener que ser esas personas que están lidiando por traducir en la mente primero y después hablar o porque no entienden la gramática, sino porque ya han aprendido a absorber el idioma de una forma natural antes que de una forma forzada y cuadrada, como se aprende cuando usted entra directamente a una academia. Aprenda primero a su ritmo para que lleve una base y después ingresa a una academia y aprender un idioma se le va a hacer muchísimo más simple que simplemente llegar
a una academia y estudiarlo a como ellos le dicen. Me extendí más de lo que quería, pero espero que el video les sea de utilidad. Yo soy uno más del patriarcado que les saluda y les agradece el apoyo al proyecto. Hasta la próxima, amigos.